social que ya les habíamos entregado y también que este es un resumen de eso. ¿Sí? Bueno. Ustedes van a recibir este mismo resumen, que es el resumen del capítulo 1, que es la psicología social. El autor, que es Chinaglia, con otras dos coautoras paraguayas, escribieron el libro de psicología social. Él dice que tendríamos que hacer una exploración para conocer lo que es la psicología social. La psicología en sus inicios empieza como lo que sería el continente de la psicología antigua, que es lo que se refería a la psicología general, que era principalmente el estudio de las facultades y o capacidades del ser humano. Es decir, todo aquello que tenía que ver con el aprender del ser humano, por ejemplo. La atención, la memoria, los sentidos, ¿verdad? Por dónde entra la información, porque no hay información que haya nacido fuera de los sentidos. Todo pasa por los sentidos. Es decir, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, lo que sentimos, saboreamos, olemos, etc. Se refiere entonces a todo eso, la parte de la psicología antigua o psicología general que se llamaba, donde empieza también las investigaciones sobre cómo se siente. Se refiere a todo aquello que es lo biopsicosocial, o sea, lo que tienen en común todos los seres humanos. Sabemos que todos los seres humanos estamos compuestos de las mismas partes, cabeza, tronco, extremidades, etcétera. Todo eso que tenemos en común entre los seres humanos. Luego viene la psicología nueva, donde ya se centra más en la psicología del desarrollo humano o psicología evolutiva, que es desde que la persona está en la panza de la mamá hasta que se vuelve adulto y tercera edad. O sea, como dice abajo, desde lo prenatal a la vejez. Se considera ya al ser humano como una personalidad, como una unidad estructurada y original. Sabemos que no hay repetición de seres humanos. Todos los seres humanos son en alguna forma diferente del otro. Ni los gemelos son exactamente iguales. Físicamente sí, pero psicológica y espiritualmente ya no. Y por último, el nuevo continente, tipo así como América, es la psicología social. En la psicología social ya se ve, ya se empieza a estudiar al ser humano relacionado con su entorno. Es decir, ya no es el solo persona, individuo, etcétera, sino que ya es como parte integrante de un grupo. Eso también sabemos que es prácticamente un instinto en el ser humano, el ser gregario, el querer estar con otros. Y sobre esto se centra la totalidad de las investigaciones psicosociales. Y es la que estudia la naturaleza social del ser humano. Es la ciencia de la conducta interpersonal o entre personas. Entonces habíamos visto que la psicología antigua, es la que trataba de lo que tenemos en común las personas. Por ejemplo, las percepciones, las sensaciones, la inteligencia, lo emocional, la voluntad, la organización neurológica. Nuestro cerebro, tenemos todos los elementos. En el funcionamiento es que variamos. Es la parte de la ciencia que estudia ser uno como todos. Es decir, todos somos iguales en esos aspectos. El segundo, que es la psicología nueva, ya dice que la primera parte luego ya dice que es una unidad estructurada y original. Es un ser único e irrepetible. No va a haber nunca dos Vicky, ni dos Cintia, ni dos Teresas. Uno es cada uno, por más que a veces compartamos el apodo. Uno como nadie. Entonces, ahí entra principalmente la parte de la psicología diferencial. Y el que nos compete a nosotros, el ser humano sí es único, pero es semejante a otros de su grupo. Por ejemplo, una parcialidad indígena. Cada uno de sus miembros es único e irrepetible, pero es semejante a los otros de su grupo. Comparte su cultura, sus tradiciones, su forma de vivir, etc. Entonces ahí
el ser humano es uno como algunos. Es decir, son esas, digamos, características o enfoques de cada área de especialización, digamos, de la psicología. Entonces, la psicología general es uno como todos, aquellos que compartimos, que tenemos en común. La psicología de la personalidad o psicología nueva es uno como nadie, único e irrepetible. Y la psicología social, que se encarga del ser uno e irrepetible, pero compartir semejante a algunos. Este es, en síntesis, en la comparación y al final lo que es la psicología general. Como ejemplo de lo que es la psicología social, sería la parcialidad indígena de los moros o ayoreos. Todos son seres humanos, son hombres y mujeres, ¿verdad? Como todos, iguales en derecho y dignidad. Pero aún así, cada uno es único e irrepetible, original en su personalidad. Y también es semejante a otros con los que comparte, como por ejemplo los grupos étnicos bien definidos y con características específicas. Es decir, me acuerdo que cuando estábamos en Bahía Negra, yo les saludaba o escuchaba que los chamacocos decían, y el paraguayo, fulano el paraguayo. Entonces le pregunté por qué decían eso y me dijeron que ellos son chamacocos y nosotros éramos paraguayos. Entonces le dije yo que en realidad ellos eran los verdaderos paraguayos porque ellos eran originarios del lugar y nosotros ya somos mezcla de un montón de razas, ¿verdad? Entonces, de repente era tan fuerte su aspecto de identidad que no se consideraban parte de una nación, sino de su nación chamacoca. La psicología social entonces reflexiona sobre los fenómenos o hechos de las relaciones entre la persona y el grupo, entre un grupo y otros grupos, relaciones de amistad, colaboración, competencia, oposición, negativo, ¿verdad? Conflictos que separan y otros. También queríamos saber cómo se forman estos grupos. Entonces, los grupos se conforman casi siempre, generalmente, por la manera de vivir con los demás, es decir, por aquellas tradiciones, culturas, normas que comparten esas personas. Explorar qué pasa con los líderes que se convierten en guías y animadores de los demás. Por ejemplo, los catequistas, los presidentes, pero los buenos presidentes de comisiones vecinales, que buscan el bien de su grupo. Entonces se convierten en guías y animadores de los demás y otros que no, ¿verdad? En la juventud, generalmente hablar de juventud es hablar de crisis, porque se dan una serie de cambios, tiene que dejar de ser así payá, como diríamos algunas veces, y ya tiene que asumir responsabilidades. También el autor nos recuerda de que para saber quiénes somos tendríamos que dar respuesta a 4 preguntas. Y dice Kant que tenemos que, en primer lugar, preguntarnos quién soy yo, quién me considero yo o cómo me considero yo. Y Ortega y Gasset le agregan yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, único, irrepetible, pero también mis circunstancias. Y ahí entran las relaciones humanas que pueden ser interpersonales y grupales. Generalmente es por eso que hay una cierta disparidad, porque la sociología estudia las relaciones grupales, solamente grupales. En cambio, la psicología social estudia las relaciones humanas interpersonales. Es el hombre en relación a su grupo. No hay, no hay el que decir simplemente que las cosas suceden. Bueno, entonces Alport dice que cada persona es de 3 modos. Uno, tal como realmente es. Entonces es lo que generalmente muestra o los demás perciben. Tal como él cree que es, porque a veces pensamos que somos buenos, que sabemos hablar, sabemos cantar y resulta que desafinamos y serruchamos el idioma como no sé qué. Y el otro es tal como los otros creen que es, que generalmente no llegamos a saber realmente. El 1 y el 2 nos lleva al conocimiento profundo de sí mismo. Es lo ideal, pero que pocas veces se da.
Y el 2 y el 3 juntos sí es lo posible. Tal como yo creo que soy, como creo que los otros me creen que soy. En realidad, nunca estamos solos. Siempre hay un elemento que nos une. Inclusive aquellos que están recluidos en cárceles, en otros elementos, entonces ellos comparten pensamientos, sentimientos y la conducta de otra persona, de la persona influye en la presencia real, imaginaria e implícita de otras personas. Es decir, aunque estemos solos, nuestro pensamiento sigue trabajando. Por eso es que hablan de que, por ejemplo, Viktor Frankl, él nunca estaba solo porque él estaba con sus recuerdos aun cuando estaba aislado. Entonces puede ser originada por el medio social. La persona es constitutivamente social. En búsqueda de una definición, es necesario contar con 3 elementos. El objeto material o contenido, que es lo que tiene en común con otras ciencias. El hombre sí es estudiado desde distintos aspectos, por ejemplo, con la medicina, su cuerpo, la sociología, su comportamiento en las masas, la psicología, el hombre por el hombre, ética desde su conducta moral y así sucesivamente. Cada uno desde un ángulo especial, por lo tanto, cada ciencia habla de un objeto formal o punto de vista determinado en el área. Focaliza un objeto, por ejemplo, desde la política, el hombre en la política. Su método o procedimiento particular para estudiar su objeto. En la psicología trata de describir lo más fielmente posible, aclarar con precisión su naturaleza y comportamiento constante, y también sus instrumentos o técnicas. Entonces, para la psicología social, el objeto material es la conducta humana. El objeto formal es el marco social en el que se investiga la conducta humana. Investiga las motivaciones internas, actitudes, valores y otros, que es a través de la cual se interrelaciona con los demás. Es el estudio de la persona como miembro del grupo, es decir, yo en mi grupo, yo, tú. La persona en su relación yo, tú, con el otro, hasta grupos mayores. Hay 3 niveles de conducta social. El nivel individual, que estudia la psicología general, y la psicología de la personalidad o del desarrollo también. El nivel interpersonal, que trabaja con los procesos de comunicación, actitudes y motivación. Y también el nivel grupal, pero desde lo interpersonal. Las personas actúan diferente cuando están en un grupo o en otro. Por ejemplo, solemos siempre recordar la forma en que actúan, por ejemplo, los albañiles cuando ven pasar a una chica, que le piropean y le dicen inclusive cosas que están un poco fuera de tono, ¿verdad? Y sin embargo, cuando está con su patrón o con su jefe y eso, o no le piropean o le hacen un piropo suave y sí romántico. La psicología social, entonces, es la ciencia de la conducta de la persona dentro de la sociedad o ciencia de la conducta interpersonal y grupal. En resumen, todos buscamos lo que se nos presenta como un bien, lo que nos promete la felicidad. Esta sería la única fuerza o ley que da razón a toda la complicadísima red de relaciones humanas. Sin embargo, esta respuesta queda demasiado general. Es más filosófica y no científica. La psicología social busca, en cambio, una respuesta más concreta, experimental. Busca unas cuantas leyes o normas que no solamente revelen un orden en las relaciones, sino que nos den también la posibilidad de predecir, aunque con posibilidad de error, hacia dónde se dirigen los grupos humanos. ¿Cuáles son las probables conductas de las personas en cuanto estén insertados en una sociedad o asociación? Sus ideales son siempre conocer e influir en la sociedad en situación de cambio. Por ejemplo, nos preguntamos, los jóvenes del interior que vienen a buscar trabajo en la capital, ¿cuál es lo que ellos creen que van a encontrar? Por ejemplo, las chicas que vienen también para trabajar como empleadas domésticas, tienen unos ideales, tienen unas metas que ellos creen que van a conseguir haciéndolo. Los psicólogos sociales están preocupados y empeñados en resolver los graves problemas que afectan a la sociedad contemporánea.
Por ejemplo, cómo frenar la agresividad, es decir, evitar la competencia, el roce o el choque. Cómo combatir la delincuencia juvenil, es decir, cómo evitar que se vuelvan ladrones. Cómo combatir el alcoholismo, la droga, la prostitución, las pandillas de jóvenes, etc. También es grave la soledad en la que viven tantos ancianos, la miseria y el hambre de poblaciones inmensas. Se quiere que esta ciencia no se quede en lo abstracto, es decir, conocer el problema y las razones, sino que baje al trajín de la vida cotidiana a participar activamente en la solución de los problemas sociales. Es lo que hace principalmente la psicología comunitaria y también la psicología educacional. Tarea no fácil esta porque a veces los hallazgos de la psicología social amenazan los intereses creados de algunos grupos, y bien que los conocemos, ¿verdad? Y de todos aquellos que se encuentran cómodos con el orden construido y no quieren oír voces inquietantes. No les gusta escuchar a los que pregonan y empujan hacia un cambio, una reforma o un nuevo orden. Esa es la parte que protesta la psicología social, es un poco la parte de protesta de la psicología o de las especializaciones. Entonces, por eso es que el psicólogo social no puede ser un burgués o uno que se adecua a las estructuras negativas, digamos, de una sociedad. Bueno, y por último tenemos la historia de la psicología social, que inicia hacia el año 2000 con el Código de Hammurabi, con leyes y códigos de convivencia. Luego aparecen los códigos bíblicos del rey Salomón, basados en la ley de Moisés, que creo que quien más, quien menos sabe muy bien qué es. Luego viene Solón, que fue el primer legislador de la Grecia antigua, Platón y Aristóteles, que hicieron severas reflexiones en la vida social. ¿Recuerdan la República Ideal de Platón? El derecho romano, que hasta hoy día se utiliza. Tenemos también en 1908 el científico McDougall, que escribe Introducción a la Psicología Social, y el norteamericano Edward Ross, que escribe Psicología Social. En 1924, Florey Allport, Psicología Social, sentando las bases de la conducta social del hombre en los reflejos prepotentes que se modifican con el condicionamiento social. No se queda en la observación, sino que la sometió a la experimentación, y ahí nace la psicología social científica. En 1898, Norman Triplett observó que los niños jugaban con mayor interés y eficacia cuando eran observados por adultos. Es decir, ellos representaban, en sus juegos representaban la convivencia de los adultos de su campo, de su familia o sociedad. Entra luego Kurt Lewin, que estudia las normas y climas sociales y da lugar a la teoría de campo. Es decir, que la cultura influye también en la forma de relacionarse los seres humanos. En 1929, John Dewey y su primera revista de estudios sociales. Si recuerdan que John Dewey era el que decía que el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Luego viene George Gallup con su encuesta de opinión pública de elecciones. Todo eso va a ser parte del contenido o es parte del programa, que lo iremos viendo en clases siguientes. Bueno, hasta aquí y espero que les haya quedado claro. Cualquier pregunta saben que me pueden hacer por celular o por el otro camino. Bueno, gracias. Hasta luego. Justo que cuando estaba grabando tienen que aparecer. Ya sabía lo que iba a hacer eso.